es por un lado, una especie de lectura contextual política de lo que estamos viviendo en el Perú en los últimos, digamos, 3 años, en relación a cómo los fundamentalismos o lo que yo denomino una especie de activismos antiderechos se han posicionado en el marco del desarrollo pues, de esta crisis política que creo que aquí en el país al menos todos ya conocemos muy bien, ¿no? Digamos que la hipótesis principal, ¿no?, es que en estos 3 últimos años la profunda crisis política que atraviesa el Perú ha empoderado a los sectores antiderechos, ¿no?, como parte de un proceso de hegemonización de discursos conservadores y autoritarios, principalmente en la política, ¿no? Es decir, lo que quisiera mostrar es cómo el aumento del autoritarismo, considero yo que en este momento, y creo que hay muchos analistas coinciden conmigo, que en este momento estamos en un momento autoritario, ¿no?, en el Perú en general. Y eso ha estado acompañado también de un empoderamiento de estos sectores conservadores antiderechos. Entonces, para un poco diseccionar este proceso, voy a analizar 3 momentos claves. En primer lugar, todas las narrativas que se desarrollaron alrededor de los efectos de la pandemia. En segundo lugar, los resultados de las elecciones del 2021. Y finalmente, el establecimiento del régimen cívico-militar a fines del año 2022. No he tenido tiempo de leer todo, pero he dado una revisión rápida de lo que ayer, si no me equivoco, Nico y Jorge desarrollaron. Entonces, digamos, la parte más conceptual, teórica, ya no lo voy a tocar porque ya han sido bastante bien alimentadas con sus presentaciones. Pero sí, antes de hacer esta revisión histórica muy reciente, quisiera un poco describir a qué me refiero con estos activismos antiderechos que están relacionados con los fundamentalismos, ¿no? En primer lugar, este activismo agrupa un conjunto de actores que planifican, articulan, promueven y ejecutan acciones destinadas a delimitar e incluso eliminar la vigencia de los derechos sexuales, reproductivos y de las minorías a nivel regional, nacional y global, ¿no? Estas acciones están basadas en un aparato discursivo que configura un modelo de Estado sujeto a una ideología político-religiosa profundamente conservadora, en el que las mujeres y las minorías sexuales carecen de derechos mínimos y cuya autonomía está severamente limitada. Digamos que en este esquemita podríamos leer o identificar cuáles son los principales actores de estas actorías antiderechos, en las que tenemos actores político-institucionales, que son los partidos políticos, algunas candidaturas neoconservadoras, funcionarios públicos, ¿no? Luego tendríamos a los actores eclesiales, que son básicamente la jerarquía católica, las iglesias evangélicas neoconservadoras, y en el caso de la sociedad civil, pues una amplia red de ONGs, instituciones académicas, medios de comunicación y actores individuales. Yo diría que, en el caso peruano, nosotros podríamos tranquilamente identificar a algunos de ellos, pero también teniendo en cuenta que en momentos determinados algunos tienen una mayor intensidad, digamos, en su participación y otros no tanto, ¿no? Luego, con respecto a ya las acciones específicas del activismo antiderechos, aquí me estoy basando en un estudio que hizo José Manuel Morán sobre estos actores neoconservadores en la región andina. Con respecto a las acciones específicas del activismo antiderechos, Morán propone además esta clasificación de las estrategias neoconservadoras. Siguiente, por favor. Que tiene que ver con digamos, mecanismos específicos, como desde la política, como también desde la sociedad civil, se desarrollan una serie de actividades, acciones, estrategias específicas, ¿no? Diríamos que desde el nivel estatal, estas estrategias, por ejemplo, tienen que ver con participación en espacios de derechos humanos. Seguramente ya ayer lo han comentado, ¿no? Y creo que ahí
el trabajo que hace, por ejemplo, Nicolás en espacios de articulación política a nivel continental, digamos, esto es muy visible, ¿no? O sea, el discurso de derechos humanos ha sido también asumido por estos sectores neoconservadores, ¿no? Y por tanto, cuando desde los progresismos se intenta contraponer esta idea de que defendemos nosotros los derechos humanos, bueno, ellos también dicen que hacen lo mismo, ¿no? Solo que desde una comprensión evidentemente distinta. Litigio internacional en derechos humanos, o desde un cargo político, lobbies y asesoramientos políticos, generación de redes y compromisos con actores estatales, litigios o iniciativas legales. Y en el caso de acciones o estrategias desde la sociedad civil, hay algunas que buscan un impacto político, ¿no? Como pueden ser las movilizaciones, las protestas, los actos públicos, cartas abiertas o pronunciamientos públicos, campañas públicas, formación de liderazgos. Y finalmente hay acciones que lo que buscan es más bien un impacto sociocultural, ¿no? Formación general, asistencialismo, producción y difusión de contenidos o difusión de información mediática. Digamos que lo que estaría claro en las estrategias neoconservadoras o estos sectores es que tienen absolutamente definido o absolutamente diáfano que las batallas no solo son políticas sino culturales, ¿no? Y muchas veces, digamos, en algunos momentos específicos ellos han perdido sus batallas políticas. De hecho, que en el Perú, yo diría que entre el 2016 al 2019 en general perdieron batallas políticas, ¿no? En la época en la que estuvo en el gobierno de PPK y en el gobierno de Vizcarra, estaban como que un poco en pérdida política, ¿no? Sí se movilizaron bastante y todo, pero no ganaban nada, digamos, ¿no? Por decir, uno de los objetivos de ellos fue retirar el enfoque de igualdad de derechos de la educación, y hay que reconocer más que bien que tanto el gobierno de PPK como el de Vizcarra lo mantuvieron, ¿no? Ministros o ministras que estaban claramente posicionados a favor de eso. Pero el tema es que ellos siguieron haciendo trabajo a nivel, digamos, de esta batalla cultural, ¿no? Es decir, de la construcción de ciertas intuiciones que básicamente consideran que estos enfoques a favor de los derechos son pues tremendamente peligrosos para la convivencia y para también el modelo de sociedad en el cual ellos creen, ¿no? Entonces, si se pierden algunas batallas políticas, ellos van a continuar con las batallas culturales, ¿no? Y tal vez ese sería un primer punto de reflexión desde nuestros progresismos, que digamos, a veces pensamos que ganando las batallas políticas ya las cosas están determinadas, y en realidad en el campo más abajo hay batallas culturales que son de muy largo aliento y que implican también una constancia que muchas veces no tenemos. Bien, habiendo solamente un pequeño panorama, ahora voy a proceder a intentar hacer una narración histórica de lo que ha pasado en estos últimos años. Entonces, la primera, siguiente por favor, la primera tendría que ver con la cuestión de la pandemia, ¿no? Bueno, aquí me baso un poco en trabajos de algunos amigos que incluso están acá, ¿no? Oscar Armandi León y Pérez Guadalupe trataron esto en uno de sus libros, y creo que Nicolás también escribió al respecto, el tema de cómo la pandemia también permitió el posicionamiento de algunas actorías conservadoras, ¿no? Pero diríamos que lo primero que habría que decir es que la pandemia y las medidas que se plantearon desde el gobierno ofrecieron una especie de oportunidad, ¿no? Para el empoderamiento de estos sectores conservadores, ¿no? En el ámbito político, los partidos más alineados para la agenda conservadora aceptaron de mala gana las disposiciones del gobierno para enfrentar la pandemia. Y como el presidente Vizcarra, o el expresidente Vizcarra, se convirtió en una especie de azote del fujimorismo y sus aliados, hasta ahora lo odian así con sus entrañas, ¿no? Digamos que los sectores opositores a Vizcarra convirtieron los favorosos efectos de la pandemia sobre la población en una herramienta política para descalificar la gestión de su gobierno. A pesar de que las causas del altísimo nivel de víctimas estuvieron más relacionadas con problemas sistémicos, es decir, con informalidad, con un sistema de salud defectuoso que heredó Vizcarra, como que Vizcarra terminó cargando, digamos, la responsabilidad del triste
triste saldo del COVID sobre la sociedad peruana, ¿no? Y bueno, además todo el escándalo que ocurrió alrededor del llamado Vacunagate, digamos, liquidaron esta imagen positiva que inicialmente tuvo el presidente o el expresidente en su manejo de la pandemia. El tema es que desde los círculos conservadores, y ustedes aquí en el Perú seguramente son muy conscientes de ello, se ha empezado a construir la narrativa del, entre comillas, genocidio de Vizcarra, ¿no? O sea, Vizcarra como el culpable de la muerte de más de 200.000 peruanos. Es decir, y eso en las redes sociales se repite constantemente, ¿no? El Vizcarra genocida. Evidentemente es una acusación que no tiene mayor sustento, ¿no? Ni jurídico ni lógico, pero algunos voceros conservadores insisten en que sí procede. Es decir, funciona en términos comunicacionales. Y esto incluso se ha empezado a manifestar de manera concreta en acusaciones constitucionales en este Congreso. De hecho, en marzo de este año, la coalición que ahora maneja el Congreso desarrolló o ha planteado una acusación constitucional contra Vizcarra y también contra el expresidente Sagasti, ¿no? Por supuesto, genocidio, ¿no? Bueno, paradójicamente son los mismos que niegan que ha habido un genocidio ahora en las últimas protestas y con los asesinatos que han ocurrido desde los aparatos del Estado. Bueno, en todo caso, la primera cosa es que Vizcarra efectivamente es visto como que encarna, digamos, esta idea, y Vizcarra además ¿por qué es importante, digamos, demonizar a Vizcarra? Porque Vizcarra también fue un poco el azote de los sectores conservadores, porque él constantemente, en más de una ocasión, se posicionó más bien al lado de las líneas progresistas, mientras que, digamos, haciendo sufrir a los activismos conservadores. Ahora, por el lado religioso, ¿no? Las medidas gubernamentales para contrarrestar la pandemia fueron resistidas abiertamente por los voceros del fundamentalismo evangélico, ¿no? Y el cristianismo católico. Como ya recordarán, una de las disposiciones inmediatas fue la suspensión de actividades públicas, entre ellas los servicios religiosos. Bueno, en un inicio la mayoría de iglesias institucionalizadas acataron la disposición, pero entre los sectores conservadores más bien la actitud fue de desafío, ¿no? El coronavirus de alguna manera empujó a las congregaciones religiosas de diferentes periodos a reinventar sus cultos, ¿no? A través de plataformas virtuales, pero varias de ellas se resistieron, ¿no? Y algunas muy abiertamente. Yo recuerdo que la iglesia Casa del Padre, que de los pastores Guillermo y Milagros Aguayo, ¿no? Ellos habían convocado a un congreso iberoamericano de la vida y la familia, ¿no? Que se desarrolló justo en la primera semana, si no me equivoco, de la pandemia, en el sentido cuando ya el gobierno estableció las prohibiciones para reunirse, y ellos se reunieron, ¿no? 300, 400 personas, o 1000 personas, no recuerdo bien, ¿no? Es decir, desafiando abiertamente esta cuestión esta prohibición del gobierno. En todo caso, ellos, a partir de estas disposiciones del gobierno, empezaron a desarrollar una narrativa contra las disposiciones gubernamentales que se resume en 3 puntos, ¿no? Uno es la libertad religiosa, ¿no? Otro es el negacionismo, y uno tercero que es la oposición a las normas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Bueno, el argumento de la libertad religiosa creo que ha sido bastante bien trabajado por algunos de los colegas que están en este espacio, con la idea de que la pandemia, las restricciones que se pusieron en la pandemia eran una agresión a la libertad religiosa, ¿no? Esta idea que, si no estoy seguro si Tom, Oscar o Nicolás han trabajado, esta idea un poco de asumirse como una especie de enclave, ¿no? Como una especie de Estado dentro del Estado. Asumen que las iglesias son como un poder más o menos autónomo, ¿no? Cristian Rosas en una entrevista afirmó lo siguiente, dice: una pandemia puede restringir derechos pero no abolirlos. El derecho a la libertad religiosa no puede quedar abolido. Ese discurso caló no solo en las filas del activismo conservador, sino incluso en sectores institucionalizados del catolicismo y del evangelismo, que replicaron ese argumento, aunque no necesariamente de manera abierta. En un pronunciamiento de los obispos católicos a fines del 2020, cuando el gobierno ya autorizó la celebración religiosa de misas presenciales, los obispos dijeron lo siguiente, cito: los sacramentos, así como los demás actos litúrgicos y de piedad,
forman parte del culto y de la libertad religiosa, derecho humano fundamental amparado por el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Más o menos en la línea de Rosas, pero dicho más elegante, ¿no? Entre los evangélicos la incomodidad incluso fue mucho más abierta, teniendo en cuenta además que la mayoría de iglesias y pastores evangélicos viven de los aportes de sus fieles, ¿no? Y que evidentemente bajaron, ¿no? Sensiblemente con la suspensión de servicios religiosos presenciales. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en realidad cuando llega este momento, Rosas y los colectivos más conservadores no estaban en una, digamos, no tenían, habían perdido cierta ascendencia en el mundo de las iglesias evangélicas, un poco por digamos, el descalabro político del fujimorismo, ¿no? En esos años. Pero justamente con la pandemia es que Rosas y su gente empiezan de pronto a recuperar cierta ascendencia sobre las iglesias evangélicas porque se posicionaron en el escenario público como los defensores de las iglesias. Están defendiendo el interés de las iglesias evangélicas. ¿Para qué? Para reabrir sus templos, porque de verdad muchas iglesias estaban desesperadas por reabrirlos pronto, ¿no? Iglesias y pastores. Lo digo porque yo mismo tengo familiares que son pastores, ¿no? Digamos, había una preocupación muy fuerte. Incluso en esos primeros meses se anunció la formación de una nueva federación evangélica, que tiene su nombre es así, exactamente, la Federación Evangélica del Perú, ¿no? Que en su primer pronunciamiento, ¿no? Afirmó que abriría sus templos de manera unilateral, aún cuando todavía no se había anunciado definitivamente el fin de la cuarentena, ¿no? En la línea, digamos, negacionista de con mis hijos no te metas, deslizaron un desafío a las medidas de aislamiento establecidas por el gobierno. Sin embargo, a la vez, porque digamos, ese juego que tienen es muy productivo, pero a la vez se reunían con altos funcionarios del gobierno para ofrecerles apoyo en la lucha contra la pandemia a través de sus redes de apoyo social y de la oración. De hecho, que hay una foto muy interesante en la que el exministro de Salud de Zamora, ¿no? En el gobierno de Vizcarra, está recibiendo la oración de algunos pastores, a pesar de que esos mismos pastores estaban, digamos, promoviendo la desobediencia a las normas que el propio ministro estaba planteando. Por otra parte, durante la pandemia circularon discursos negacionistas, ¿no? Asociando al virus o cuestionando la validez de las vacunas a partir de teorías conspirativas, ¿no? Usualmente difundidas por las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, una organización llamada Médicos por la Verdad, fundada en España pero que se expandió a diversos países latinoamericanos, incluyendo el Perú, planteaba un discurso que cuestionaba la validez de las medidas sanitarias de las autoridades de salud, las pruebas moleculares y el uso de mascarillas, a la vez que promovía el dióxido de cloro como tratamiento. Ahora, entre los evangélicos, la oposición a las vacunas se alimentó no solo del negacionismo, ¿no? Anticientífico, sino también de ciertas interpretaciones escatológicas que identificaban en la realidad supuestas advertencias apocalípticas que se encuentran en la Biblia, ¿no? En el sentido de que las vacunas, como algunos decían, estaban insertando en las personas el sello del anticristo, y también por su clásico rechazo a los derechos de las mujeres a decidir, porque muchos creían que la materia prima para la elaboración de las vacunas eran tejidos de fetos abortados. Y bueno, finalmente en los meses de la pandemia también circulaban sermones y charlas de pastores que identificaban la catástrofe sanitaria que vivía el país como un castigo divino. O sea, como que el Perú, por su supuesta tolerancia, ¿no?, a la, entre comillas, ideología de género, estaba recibiendo un castigo de Dios. Y finalmente, en tercer lugar, los grupos antiderechos no dejaron de estar pendientes de la legislación o las medidas políticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en mayo de 2020, cuando el MINSA contempló el aborto terapéutico en los casos en los que estuviera en riesgo la vida de las gestantes con COVID-19, los colectivos antiderechos se movilizaron, o sea, no perdieron tiempo. Luego, por otra parte, cuando el gobierno decretó que el tránsito de las personas se definiría según su sexo, no sé si recuerdan que hubo esta idea de que un día hombres y un día mujeres, bueno, Cristian, pero el presidente luego aclaró, ¿no?, porque diciendo que si
salían personas transexuales o transgénero, entonces se respetara pues la identidad social de ellas, ¿no? O de ellas o de ellos. Pero eso evidentemente ocasionó la protesta de estos sectores muy conservadores. O sea, a lo que quiero llegar es que nunca estuvieron, digamos, dormidos, ¿no? Siempre estuvieron alerta frente a lo que hacía el gobierno en este contexto. Bien, pasamos a la segunda fase, digamos, de esta historia, que tiene que ver con lo que denomino el triunfo de dos conservadurismos, ¿no? Los resultados de las elecciones del 2021 en realidad fueron devastadores para las causas progresistas, ¿no? Claro, ahí ya creo que todos tuvimos que tomar una decisión, ¿no? Y así, ¿no? No era el mal menor, sino el razonamiento no era tanto votar por el mal menor, sino decidir por cuál de los males mayores era más fácil deshacernos después, ¿no? Y entonces, pero el tema en concreto fue que los dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, representaban visiones conservadoras de sociedad, ¿no? Keiko Fujimori, que lo sabemos, se posicionó como la abanderada de una gran coalición conservadora autoritaria que desde hace años pugna por instalarse en el poder y cuya némesis es el progresismo pro-derechos, ¿no? Los denominados, entre comillas, caviares, ¿no? El tema es que Pedro Castillo llegó como candidato de Perú Libre, un partido político autodenominado marxista-leninista, pero que en temas de derechos es también bastante conservador, ¿no? Incluso su líder principal, Vladimir Cerrón, un año antes había dicho que el enemigo común que el fujimorismo y Perú Libre compartían era la izquierda caviar y la socialdemocracia, ¿no? Y bueno, con los acuerdos que sabemos que están formando ahora, lo entendemos muy bien, ¿no? Así puestas las cosas, pues el perulibrismo y el fujimorismo representaban a extremos del espectro político, pero que en materia de derechos sexuales, reproductivos y de la diversidad en realidad eran aliados, ¿no? Y en ese sentido, aunque muchos líderes del progresismo, incluyendo muchos de los que estamos sentados acá, nos alineamos, digamos, abiertamente con Pedro Castillo, en realidad Castillo nunca confió en los líderes progresistas, ¿no? Sin embargo, para triunfar, como que aceptó de mala gana este apoyo. Ahora, un factor a tener importante, a tener en cuenta en la victoria de Castillo fue justamente la fe cristiana, ¿no? La valoración de la fe cristiana. A diferencia de la mayoría de políticos de izquierda progresista, Castillo sí es un creyente, y es un creyente practicante. Durante la campaña electoral salió a reducir el factor religioso cuando los medios se enteraron de que la esposa e hijos de Castillo eran evangélicos practicantes, específicamente de la Iglesia del Nazareno. Y entonces esto derivó en una pugna entre los dirigentes evangélicos en relación al candidato, porque la mayoría de las jerarquías de las grandes denominaciones, normalmente o usualmente establecidas en Lima, decidieron apoyar abiertamente a Keiko Fujimori, mientras que los liderazgos progresistas lo hicieron por Castillo, ¿no? Bueno, digo, lo hicimos porque varios lo hicimos, ¿no? Me incluyo. Durante la campaña de la segunda vuelta, Castillo intensificó su apelación a la fe y a los símbolos religiosos. En particular, en las últimas semanas acrecentó el uso del lenguaje religioso, ¿no? Él hablaba se dirigía al público como hermanos, hermanas, Dios les bendiga, y actos rituales, ¿no? En muchos mítines terminaba orando de rodillas o usando la Biblia, ¿no? Y que son, digamos, símbolos y gestos propios del evangelicalismo popular, ¿no? Así como la inclusión de pastores de origen notoriamente humilde en sus mítines, ¿no? Como este pastor Anthony Lastra, que está ahí orando con Castillo, y que luego se convirtió en una especie de asesor espiritual de él, ¿no? Claro, Anthony Lastra era un joven evangelista, ¿no? Evangelista en el sentido de, no sé si todos me entienden, estos predicadores, digamos, de las iglesias que en muchos casos se apartan, digamos, de las organizaciones más establecidas y predican el evangelio pues de una manera libre, ¿no? Y lo hacen en un lenguaje pues muy intenso, con mucha y también con ciertos niveles, digamos, de fanatismo, si se quiere, ¿no? en sus discursos. El tema es que era un tipo, digamos, de figura religiosa que estaba lejos de los grandes líderes de las jerarquías evangélicas. Es decir, si ustedes ven a los líderes de CONEP o de UNICEF, digamos, que generalmente se posicionaron por Keiko,
digamos, se notaba la diferencia, ¿no? Antoni Lastra era un líder evangélico popular, ¿no? Realmente hablaba el lenguaje del pueblo, ¿no? Los evangélicos, en todo caso, de sectores populares, percibieron el acercamiento de Castillo a la fe como más auténtico que el fujimorismo, porque el fujimorismo ha instrumentalizado a los evangélicos prácticamente durante toda su historia. Y además eso le sirvió a Castillo para desperjudirse de la propaganda rival que lo asociaba con el comunismo, entre comillas, y lo caricaturizaba como enemigo de la religión. En cuanto asumió el poder, Castillo no se alejó totalmente de su cercanía a los círculos de fe. Incluso uno de sus asesores espirituales justamente fue este joven, Antoni Lastra, que en varias ocasiones declaró su abierta oposición a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Lo cito, en una entrevista dijo: hay una agenda espiritual, deben respetarse los valores bíblicos. El presidente Castillo es pro familia y pro vida, ¿no? Está en contra de la ideología de género y el aborto. Lo sé porque hemos conversado con él sobre estos temas. En ese sentido, su ideología coincidía plenamente con mis hijos no te metas. Es más, Antoni Lastra fungió durante algunos meses como una especie de enlace entre Castillo con líderes evangélicos. De hecho, que más de una ocasión, los líderes de Cornelio y Licet visitaron a Castillo. Hay fotos de él conversando muy felices con Castillo, aunque claro, cuando luego vino el autogolpe y la instalación de este gobierno autoritario, inmediatamente, siguieron con esta narrativa de que Castillo era un personaje nefasto para los cristianos. En el Congreso el panorama se mostró también sombrío para los derechos, ¿no? Y entonces las bancadas que se formaron tenían una mayoría, en su mayoría, una postura contraria a los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido yo diría que las elecciones del 2021 constituyeron el peor resultado para las opciones políticas progresistas en la historia reciente del Perú. Bueno, yo sé que algunos probablemente discutan esta clasificación que he planteado, pero diría, ojo, no estoy refiriéndome a las posiciones políticas en general, sino solo aquellas relacionadas con derechos sexuales, reproductivos y de minorías o de diversidad sexual, ¿no? Es decir, yo diría que pensando en las bancadas originarias, porque como saben ahora ya es todo muy distinto, porque prácticamente cada mes se reconfiguran las bancadas, pero en el momento de las elecciones diríamos que Juntos por el Perú y el Partido Morado eran las únicas que podríamos llamar pro derecho, ¿no? Y mientras que los sectores antiderechos eran tanto la extrema izquierda del Perú Libre como también la extrema derecha de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. Y digamos que los partidos, entre comillas, de centro, de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y Podemos Perú, en general son indefinidos, no tienen, no han articulado realmente mucho en sus respectivas plataformas, pero lo que ha ocurrido en el Congreso actual es que se han plegado básicamente a los antiderechos. O sea, como son, no sé si pragmáticos, no muy maquiavélicos, ese es el término creo más preciso, que simplemente se han alineado al discurso mayoritario, al discurso hegemónico, ¿no? En todo caso, yo pienso, ahí podemos discutirlo con algunos conocedores, pero creo que este Congreso tal vez sea uno de los peores en materia de derechos en lo que va del siglo XXI, ¿no? Ahora, durante los primeros meses de su gobierno, ¿no? Como sabemos, Pedro Castillo intentó de alguna manera contemporizar, ¿no? con la izquierda progresista. Incluso durante algunos meses tuvo como primera ministra a Mirta Vázquez, ¿no? Presidente del Congreso durante el gobierno de transición de Sagasti y una reconocida política de izquierda. Sin embargo, a lo largo del 2022 prefirió más bien rodearse de gente más cercana a sus posturas políticas, ¿no? De alguna manera, creo que en los últimos meses de su gobierno, solo el Ministerio de la Mujer fue el último reducto donde de alguna manera se intentó defender las agendas de derechos, pero básicamente por una simple, una actitud de tolerancia. O sea, el presidente en realidad nunca simpatizó con estas causas, solo la toleró. Bueno, con el paso de los meses sabemos que el enfrentamiento del presidente con esta coalición conservadora autoritaria se agravaba cada vez más, las relaciones con el núcleo
con los núcleos parlamentarios fueron cada vez peores, pero con los denominados pro vida fueron bastante cordiales, ¿no? De hecho, que Anthony Lastra, el pastor de Los Castillo, era enlace informal del Ejecutivo con los congresistas y movimientos antiderechos. De hecho, que Lastra jugó un rol clave para evitar que el presidente, por ejemplo, observe algunas leyes, como la ley 31.498 promovida por el congresista Esdras Minaya, que es este pastor evangélico arequipeño, y que además es líder o era parte de Con mis hijos no te metas, que por ejemplo permite que sectores religiosos de padres de familia y de asociaciones educativas participen en la elaboración del material educativo para la educación básica regular, ¿no? Si no me equivoco, esa ley ya está aprobada incluso, ¿no? Ya está sancionada. Cuando la ley se presentó al Pleno, fue aprobado por 88 votos, incluyendo la mayoría de congresistas de Perú Libre, ¿no? Y Lastra también intervino en el apoyo del presidente a proyectos de ley promovidos por congresistas, miren, de bancadas aparentemente enfrentadas como Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, y Américo Gonza, de Perú Libre, ¿no? La primera, por ejemplo, promovió una ley que podría obligar a niñas y mujeres de víctimas de violación sexual a una maternidad forzada, pues establecía que el esposo decida a quién salvar en caso de un embarazo de riesgo, ¿no? Mientras que el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, propiciaba una ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer por el del Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Bueno, en todo caso, a pesar de las relaciones tirantes en el Congreso, si en algo coincidía el gobierno del Castillo con la coalición derechista, fue justamente en el tema de derechos, o la oposición más bien a los derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, llegamos a lo que llamo la hegemonía de la coalición conservadora autoritaria, ¿no? Bueno, luego de la caída de Castillo, ¿no? En diciembre del 2022, se impuso en el poder una coalición conservadora autoritaria que hasta el momento, bueno, ha logrado, yo diría, no solo sobrevivir a la ola de protestas vividas en el país, sino incluso a salir mucho más reforzada, ¿no? Esta coalición está construyendo progresivamente el Estado soñado para el activismo conservador, ¿no? Y el caso de Rafael López Aliaga, el actual alcalde de Lima, es como representativo de esta hegemonía conservadora. Bueno, no hay que, digamos, decir demasiado, ya creo que todos conocemos muy bien a este personaje, y él, digamos, se asume como el Bolsonaro peruano, en el sentido de que la virulencia de su lenguaje, de sus posturas, de hecho que lo ubican más cerca a Bolsonaro o a Kast en Chile, ¿no? Y un ingrediente esencial en su discurso es la, entre comillas, agenda moral conservadora, ¿no? De alguna manera, López Aliaga elevó las intensidades de la agresividad de la extrema derecha limeña en lo que se considera una guerra cultural contra el progresismo. Sin embargo, como sabemos, a pesar de su campaña agresiva y costosa, no logró pasar a la segunda vuelta, pero sí alcanzó un tercer lugar con un 11.8% de los votos válidos. Una derrota que fue tomada de alguna manera con cierta satisfacción por parte de sus seguidores, porque logró imponerse a varios políticos antiguos, incluyendo a Verónica Mendoza, ¿no? O César Acuña, etc. Según, aquí cito a Oscar y a Pérez Guadalupe, ¿no? El caudal electoral de este candidato provino básicamente de cuatro sectores o cuatro segmentos, ¿no? Los católicos conservadores, los evangélicos conservadores, principalmente neopentecostales, la ultraderecha peruana, que es usualmente conocida como la DBA, la derecha bruta y achorada, y los ciudadanos tradicionales, no necesariamente religiosos, pero que veían amenazados sus criterios valorativos con los cambios culturales de los últimos años, como la igualdad de género, el lenguaje inclusivo, el posible éxito de López Aliaga, ¿no? Se replicaron varias de las, digamos, estrategias aplicadas por los populismos de derecha en otros países latinoamericanos, ¿no? Discursos agresivos, una alusión constante a la agenda moral conservadora, el nacionalismo cristiano, ¿no? Esta inclusión constante de fake news, ¿no? El tema del uso de las redes sociales, ¿no? Los llamados porquitols, ¿no? El desdén por las normas de convivencia democrática, ¿no? El irrespeto a las minorías y a las mujeres, racismo, clasismo, xenofobia, etc., ¿no? Y al final siguió el guión de Trump y Bolsonaro en el sentido de desconocer los resultados electorales, ¿no? Que también finalmente
Es más, López Aliaga fue uno de los más virulentos en eso, ¿no? Incluso mucho más que Keiko al principio, aunque después, bueno, toda la extrema derecha o toda la derecha se posicionó en esa línea. El tema es que cuando luego de que Castillo pasó a la segunda vuelta, López Aliaga incluso le elogió, ¿no?, a Castillo. Lo cito, a Pedro Castillo lo felicito, él es pro vida y pro familia y estoy feliz. En esa parte coincidimos, ¿no? Él recoge la gran angustia de un Perú abandonado, pero inmediatamente el ala militarista de su partido, o sea, los congresistas Montoya y Cueto, que son el sector más duro, digamos, de renovación medieval, ¿no? Tanto dicen renovación medieval que renovación popular, ellos afirmaron que jamás apoyarían a alguien que tuviera vínculos con Sendero Luminoso, ¿no? Y entonces López Aliaga como que tuvo que retroceder, ¿no? Pero a lo que quiero llegar de nuevo, hay un constante coqueteo entre estos dos sectores. Bueno, el tema es que creo que estoy con el tiempo, ¿no? Así que voy a intentar cerrar. Yo diría que lo que va en el 2023 es evidente, ¿no?, que esta coalición conservadora autoritaria que se manifiesta en el Ejecutivo, ¿no?, que se manifiesta en el Congreso, que se manifiesta en la Municipalidad de Lima, que se manifiesta ahora en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, y ahora en la Defensoría del Pueblo. Yo creo que solo les falta el sistema electoral nada más, ¿no? En el momento que capturen el sistema electoral, creo que el futuro político del país y en particular el futuro de los sectores alineados con la defensa de los derechos en nuestro país va a estar seriamente comprometido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la idea aparentemente es formar o establecer una coalición que aunque cambie de rostro, finalmente se mantenga, ¿no?, o mantenga el control que tiene en este momento sobre el Estado y la sociedad. En todo caso, algunas reflexiones finales desde la estrategia política, ¿no? Lo primero que tendríamos que tener bien claro es que existe una relación correlacional entre el avance del autoritarismo con el fortalecimiento de los fundamentalismos antiderechos, ¿no? A más democracia, menos posibilidades de empoderamiento de fundamentalismos. Por el contrario, cuanto más débiles sean nuestras democracias, las posibilidades de hegemonización de discursos antiderechos son mayores. O sea, los autoritarismos, sean de izquierda o de derecha, usualmente erosionan el avance o la consolidación de los derechos de las minorías. Y en el caso particular de América Latina, además suelen debilitar las bases de la laicidad del Estado, ¿no? En el Perú, las dos fases autoritarias que hemos vivido en los últimos 2 años han sido conservadoras y han debilitado la laicidad. Es decir, que el debilitamiento de la democracia implica necesariamente una precarización de los derechos de la diversidad y de género, así como los derechos en general. Esto implica que una precondición para el fortalecimiento de derechos y la laicidad es la defensa de la democracia en su sentido más amplio. Y en este sentido queda el desafío de cómo articularnos desde los movimientos pro derechos con las demandas democratizadoras promovidas desde el estallido social en el sur peruano, ¿no? Cuanto más ancha es la democracia, más potentes serán los derechos. Ahora, el sostenimiento de esta democracia implica una amplia articulación de fuerzas políticas y de la sociedad civil. Si nos damos cuenta, en esta historia que hemos visto muy rápidamente, la coalición conservadora autoritaria que ahora gobierna el país agrupa sectores muy divergentes, ¿no? De hecho, que en más de una ocasión también se han, digamos, peleado entre ellos, ¿no? Pero que coinciden en su predilección por un tipo de Estado autoritario, mercantilista y conservador, y que gustan de una sociedad civil desmovilizada o sectorializada. Las organizaciones y movimientos que creemos en los derechos usualmente tenemos dificultades para articularnos en una gran agenda común alrededor de la defensa de la democracia, ¿no? Bueno, no quiero hablar de movimientos que no conozco, pero por ejemplo en el tema de los movimientos LGBTI, a mí me has, bueno, no sé si sorprendido, pero me ha preocupado, ¿no?, que en estos contextos de
oposición y de resistencia al gobierno autoritario que tenemos, muchos se hayan callado, ¿no? Y algunos incluso han manifestado su apoyo. De hecho, que las principales figuras, digamos, mediáticas de la diversidad sexual en el Perú están apoyando abiertamente al régimen, ¿no? Pensemos desde Cabero hasta personajes de la televisión, ¿no? Personas que digamos se posicionan como desde referentes, ¿no?, de la diversidad sexual, pero que están apoyando a este régimen. Y finalmente no descartar ningún aliado potencial, ¿no? Las desconfianzas hacia quienes no asumen la plenitud de nuestras agendas pueden consolidar nuestro aislamiento de las estrategias políticas, ¿no? El que no es amigo de mi enemigo puede ser mi aliado. Es cierto que necesitamos un núcleo estratégico, una masa crítica y una red de aliados permanentes, así como una de transitorios o eventuales, pero a los que no tenemos que descartar, ¿no? Y finalmente es fundamental comprender que las victorias pro derechos son transitorias y vulnerables, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero en los años previos parecía que había una tendencia así irreversible, ¿no?, a que se iban a reconocer los derechos, ¿no? Es más, a veces en nuestros activismos hablamos así, ¿no?, de que como que la historia avanza finalmente al logro de todos los derechos. Bueno, como historiador empiezo a cuestionarme eso, ¿no? O sea, no estoy tan seguro en realidad. En todo caso depende también cómo nosotros nos posicionemos. La historia no es automática, ¿no? El tema es que luego de una fase de avances notorios en el reconocimiento de los derechos de las diversidades y de las mujeres, aunque en el Perú solo podríamos decir que hemos evitado retroceder más que logrado avanzar, hemos entrado en una fase en la que lo que creíamos absolutamente seguro, conquistado, sólido, empieza a verse en peligro, ¿no? La defensa de los derechos es una misión a tiempo completo que requiere de adaptabilidad, creatividad, carácter y amplitud de miradas, y en ese sentido que los episodios triunfales no nos obnubilen, pero que las derrotas eventuales tampoco no nos desanimen, ¿no? Bueno, eso, gracias.